Comenzamos el vídeo dedicado a los permisos de trabajo. En este vídeo vamos a hablar de los permisos retribuidos generales para cualquier tipo de situación, los relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, y vamos a comentar también los derechos que tenemos a reducir nuestra jornada laboral por motivos familiares y personales. Antes que nada vamos a comentar qué es un permiso retribuido. ¿A qué nos referimos con un permiso retribuido? Pues bien, sería el hecho de poder ausentarnos, faltar a nuestro puesto de trabajo y aún así seguir teniendo derecho a recibir la remuneración. Para poder disfrutar de estos permisos nos tenemos que encontrar en una de las situaciones que vamos a comentar a continuación. Tenemos que avisar previamente a nuestro empresario. Normalmente suele darse un preaviso de 15 días, si no tenemos que mirar en el convenio si establece un preaviso diferente a 15 días y posteriormente tenemos que justificarlo con un justificante oficial, al igual que hacemos cuando queremos justificar una falta en el instituto, en el colegio o en nuestro centro educativo. Pues bien, ¿qué son esos permisos retribuidos generales para todos los trabajadores que se encuentran recogidos en el Estatuto de los Trabajadores? En el caso de que nos traslademos de nuestro domicilio habitual, es decir, de que vayamos a mudarnos, tenemos derecho a un día retribuido. Para realizar un deber de carácter inexcusable, público y personal, os he puesto ahí alguna serie de ejemplos, por ejemplo, ir a votar o ir a un juicio o ser miembro de una mesa electoral, pues podemos ausentarnos del trabajo con derecho a retribución el tiempo imprescindible o legal para hacer estas actividades. Para funciones sindicales o funciones de representación de los trabajadores, el tiempo legal que necesitemos para ello. Si tenemos un examen y tenemos que acudir a ese examen, tenemos derecho a ausentarnos de nuestro puesto de trabajo el tiempo imprescindible con derecho a remuneración. Para realizar cualquier curso de formación que tenga relación con nuestro puesto de trabajo en la empresa, siempre y cuando tengamos al menos una antigüedad en la empresa de 1 año, tenemos derecho a 20 horas retribuidas al año que las podemos acumular en 5 años. Es decir, puedo tener 100 horas de derecho para asistir a cursos de formación retribuido, ausencia en el puesto retribuida durante 100 horas, cada 5 años de antigüedad en la empresa para hacer cursos de formación relacionados con mi puesto de trabajo. Y si nos han desplazado, es decir, si trabajábamos en una localidad y nuestra empresa nos ha cambiado el puesto de trabajo de esa localidad a otra que ha significado una mudanza y un cambio de localidad, por cada 3 meses que nos encontremos en esa nueva localidad o ciudad, tenemos derecho a 4 días laborables retribuidos de descanso en nuestro domicilio de origen, en nuestra ciudad de origen. Bien, ¿y cuáles son estos permisos retribuidos que están relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar? Pues bien, por matrimonio tenemos derecho a disfrutar de 15 días naturales retribuidos adicionales el año que nos hemos casado, ¿no? Por fallecimiento, por accidente o por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que no requiere de hospitalización, pero sí requiere de un reposo domiciliario en casa, de parientes hasta el 2º grado, tenemos derecho a 2 días retribuidos, o bien si tenemos que desplazarnos para visitar a ese familiar o para acudir al entierro, tenemos derecho a 4 días. ¿Qué consideramos desplazamiento? Todo aquel desplazamiento que implique 200 kilómetros al menos a la ida y 200 kilómetros al menos a la vuelta. Para acudir a exámenes de control del embarazo, exámenes prenatales o técnicas de preparación al parto, siempre y cuando no consigamos citas fuera de la jornada laboral, tenemos derecho a ausentarnos con retribución
de ese tiempo que vamos a ausentarnos, pues el tiempo imprescindible para acudir a estas citas. Y por último, os he puesto ahí lo que se llama la hora de la lactancia, ¿no? Es cuando tenemos que cuidar a un bebé menor de 9 meses. Tenemos derecho a una hora de ausencia al día del puesto de trabajo, tanto el padre como la madre, o ambos progenitores tienen derecho a este permiso. En el caso de que los dos progenitores quieran acogerse a este derecho con la misma duración y el mismo tipo de reducción de jornada o de permiso, entonces se amplía desde los 9 meses hasta los 12 meses. ¿En qué consiste esta hora de ausencia por lactancia? Pues bien, hay varias posibilidades. Podemos ausentarnos una hora cada día durante la jornada laboral, bien podemos ausentarnos 2 veces 30 minutos cada vez durante la jornada laboral, o bien podemos decidir reducir nuestra jornada laboral y entrar media hora más tarde de nuestro horario habitual o salir media hora antes. Hasta los 9 meses estas ausencias están retribuidas, pero si decidimos ampliarlos de los 9 meses a los 12 meses, porque ambos progenitores, como he dicho, nos acojamos a este derecho, entonces sí habría durante ese periodo reducción del salario proporcionalmente a la hora que nos vamos a ausentar. Otra posibilidad, si está recogida en el convenio colectivo, es que acumulemos todas estas horas de ausencia a las que tenemos derecho y las disfrutemos inmediatamente después del periodo de maternidad, de ausencia o de baja por maternidad. Os he puesto aquí un esquema porque me he referido antes a los grados de consanguinidad y de afinidad. ¿Qué consideramos consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado? Pues a nuestro cónyuge, padres, suegros, hijos, el yerno, la nuera, los abuelos, los hermanos, cuñados y nietos. Cuñados y cuñadas y nietos y nietas. Más allá del segundo grado no tendríamos derecho a permisos retribuidos, como estamos hablando en el caso anterior, por fallecimiento, enfermedad, hospitalización, etc. Por último, vamos a hablar de la reducción de la jornada por motivos familiares y personales. En este caso, como hablamos de reducción de jornada, sí que se disminuiría proporcionalmente el salario al tiempo que vayamos a disminuir nuestra jornada. Tenemos varios casos. El primero de ellos es por nacimiento de hijos prematuros o que requieran hospitalización tras el parto. Tenemos derecho a una hora de ausencia, que en este caso sí que va a ser retribuida, o podemos decidir reducir nuestra jornada 2 horas durante todo el tiempo que nuestro hijo permanezca hospitalizado. En este caso, las 2 horas de reducción de jornada van acompañadas de una reducción proporcional del salario. Podemos encontrarnos con otras situaciones donde tendríamos derecho a la reducción de la jornada para cuidar a un menor que esté a nuestro cargo porque sea nuestro hijo, porque los hayamos adoptado o porque los hayamos acogido, que sea menor de edad, menor de 12 años, perdón, o para cuidar a una persona discapacitada a nuestro cargo siempre y cuando no trabaje, para cuidar a algún familiar hasta el segundo grado, ya sea porque por su edad o porque ha sufrido un accidente o una enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no trabaje. Tenemos derecho a reducir la jornada entre 1/8 y la mitad de la jornada habitual. Es decir, si trabajamos 8 horas al día, podemos reducir nuestra jornada 1 hora o 4 horas, que sería la mitad. Aclarar que todas estas reducciones de jornada se refieren a reducción diaria de la jornada. Es decir, no puedo acumular estas reducciones de la jornada y decir, de acuerdo, si trabajo de lunes a viernes y quiero reducir la jornada un 50%, pues solo voy a ir a trabajar los lunes, los martes y mediodía del miércoles. Eso no podría hacerse. Para hacerlo tendríamos que llegar a un acuerdo con nuestra empresa, pero no tenemos ese derecho recogido directamente en el Estatuto de los Trabajadores.
Si nuestro hijo es menor de 18 años y tiene un cáncer o una enfermedad grave que requiera una hospitalización larga, podemos o tenemos derecho a reducir al menos un 50% de nuestra jornada laboral. Y en el caso de víctimas de la violencia de género o de terrorismo, podemos reducir nuestra jornada o podemos reordenarla. ¿Qué significa reordenación de la jornada? Pues que podemos decidir si preferimos trabajar de mañana o de tarde, si preferimos trabajar en casa realizando teletrabajo. En este caso sí que podemos decidir si queremos trabajar solo 3 días a la semana o 2 días a la semana. Eso es lo que significa reordenación de la jornada. Reducción de la jornada significa reducir unas horas determinadas nuestra jornada diaria de trabajo.